¿Qué tal amigos seguidores de las redes sociales de Fuentes Confiables Nicaragua? Gracias por acompañarnos en un programa más de Fuentes Abiertas, este nuevo espacio de entrevistas que hemos abierto para conocer distintas opiniones respecto a la situación sociopolítica, económica y también asuntos vinculados a la libertad de prensa y expresión de nuestro país. Hoy tengo un invitado de lujo, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia, FLED, el señor Guillermo Medrano, con quien conversaremos un poco respecto al informe que acaban de presentar este 8 de septiembre, día en que se celebra el Día Internacional del Periodista. En este informe se recogen la sistematización de los casos que han ocurrido de ataques a la libertad de prensa y expresión desde el 2018 hasta esta fecha, 2023. Le doy la más cordial bienvenida a mi invitado. Gracias por estar con nosotros, don Guillermo. Muchísimas gracias, Marcos, y felicitaciones a Fuentes Confiables por este nuevo segmento de participación, de tener conversación con diferentes actores. Y bueno, pues gracias por la invitación y aquí estamos para que podamos conversar hoy en Fuentes Abiertas. Muchísimas gracias, don Guillermo. Yo mencionaba en la presentación que ha habido toda una sistematización. Hablamos del 2018 al 2023. Se dice fácil, pero han ocurrido muchísimas cosas en contra de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han determinado en toda la recopilación de estos datos? Bueno, para poner en contexto, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, se dio a la tarea durante unos 6 meses, unos 7 meses, de sistematizar todas las violaciones a la libertad de prensa que se han realizado en este último quinquenio. Estamos claros de que Nicaragua sigue viviendo todavía etapas grises y la prensa independiente no es la excepción. Entonces nosotros logramos documentar o sistematizar los informes que habían elaborado tres organizaciones a lo largo de este quinquenio. Primero, cuando lo elaboraba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que son los informes del 2018, 2019 y hasta 2020. Después, en el año 2021, ante el cierre de la Fundación Violeta Chamorro por la aprobación de la ley de agentes extranjeros, el diario La Prensa tomó esta sistematización y la realizó durante el año 2021. Y en el año 2022 ya directamente la red regional Voces del Sur, de la cual FLED es miembro fundador, pues tomó la elaboración de estos informes. Entonces, más o menos para darte un contexto cómo ha sido, muchas, muchas oportunidades puede ser que tal vez las cifras no coincidan con los que hayan brindado las otras organizaciones, porque aquí tomamos y adjuntamos la metodología de indicadores que tiene Voces del Sur. Voces del Sur es una red regional que tiene presencia en 17 países y ha construido una metodología desde el año 2017 para evaluar las violaciones a la libertad de prensa en toda la región. Consta de 12 indicadores y un indicador transversal. Entonces, bajo esa metodología fue que nosotros hicimos esta sistematización. Bueno, me preguntabas cuáles son los hallazgos. Pues los hallazgos son bien devastadores directamente. Nosotros logramos sistematizar durante este periodo de tiempo un total de 2.707 violaciones a la libertad de prensa. De ellas, 1.329 fueron perpetradas, ejecutadas en contra de personas naturales, llámese periodistas, fotoreporteros, editores, todas las personas que trabajan para los medios de comunicación. Y también nos encontramos con 378 que fueron directamente contra medios como empresas comunicacionales. Para darte una cifra, te la voy a dividir como en dos momentos, porque en los dos momentos directamente son bien difíciles. A lo largo de este quinquenio que abarca abril del 2018 a abril del 2023, nosotros logramos identificar en relación a las personas naturales, como te decía anteriormente,
un total de 1.329, siendo los 2 años más duros el año 2018 y el año 2021. Tomemos como referencia que con el inicio de la crisis sociopolítica o la rebelión cívica de abril, al igual que la población, los periodistas pues también han venido sufriendo o han sido víctimas de ataques, de agresiones y de todas las violaciones a sus derechos fundamentales. Y en el año 2021 que hay un pico más grande con lo que nosotros hemos identificado con la judicialización de la práctica periodística. Entonces, durante ese periodo de estas 1.329 agresiones que nosotros logramos identificar, estas recayeron entre 338 víctimas, de las cuales 244 son periodistas varones, 93 periodistas mujeres y un miembro que se identificó como miembro de la comunidad LGTBI. Si nosotros lo vemos, esto tiene alguna lógica, se podrá decir de que hubo más agresiones contra los periodistas. Tomemos como referencia que Nicaragua es un país pequeño, de que la nómina en periodistas no puede llegar cuando mucho más a 500, no puede llegar cuando mucho más a 500. Hay periodistas pues que no ejercen la profesión, están en otras actividades, pero ejerciendo la profesión cuando muchos estaban, te hablo al inicio de la crisis, cuando muchos 500, 550 y llegar a un total de 338 es una cifra bastante, te está hablando de más del 65% de personas afectadas. De estas, nosotros logramos identificar de que hay en las personas naturales 3 patrones que han venido teniendo tendencia. El primer lugar son las agresiones y ataques. Las agresiones son todo aquel tipo de actitudes que tiene que ver como la agresión física, agresión corporal, intimidación, asedio, amenaza y todo aquello que tiene que ver con tratar de coartar el trabajo periodístico de los hombres y mujeres de prensa. Entonces nosotros logramos identificar que de esos 1.329, 759, o sea, el 57% recayeron en agresiones y ataques. Es una cifra súper elevada. En un segundo indicador encontramos el indicador del discurso estigmatizante. El discurso estigmatizante está catalogado como aquella descalificación permanente que existe desde las diferentes esferas de la gestión estatal, emanadas principalmente de las voces de los jerarcas del Poder Ejecutivo y que se retransmiten como correas en todas las instancias de la gestión estatal. Un discurso que trata de ponerle etiqueta a los periodistas independientes y que trata de poner a los periodistas como en contra, como malos ciudadanos, o que trata de ponerlo como que el periodista está queriendo hacer algo en contra del país. Lo que verdaderamente lo que hacen los hombres y mujeres de prensa es documentar lo que sucede en el país. Si en el país tuviéramos buenos índices de desarrollo escolar, de eso estarían hablando los medios de comunicación. Si el PIB en salud y en educación fuera alto, de eso estuvieran hablando, pero lo que hablan los medios de comunicación pues es de la crisis que ha sido. Y un tercer indicador que ha sido recurrente ha sido directamente el de las restricciones al acceso a la información. Esto no solamente visto como que te nieguen la apertura de la información estatal o como que te expulsen de una institución estatal o como que te cierren las puertas de una escuela. Recuerdo que en una oportunidad vos te cerraron las puertas de un centro de votación para la farsa del 2021. Te miramos ahí con tu camarógrafo cuando estabas ahí en un canal de televisión y miramos que te cerraron las puertas. Ese indicador de restricciones al acceso a la información ha predominado y nosotros logramos identificar 137 casos para un promedio de un 11%. Más o menos esos han sido los indicadores mayores en lo referente a personas naturales.
Ahora, don Guillermo, me llama la atención las cifras que usted estaba mencionando a lo largo de esta intervención. Usted decía, por ejemplo, que la nómina de periodistas en Nicaragua no supera 500, 550 periodistas en el ejercicio de la profesión y mencionaba que el 60% está, digamos, afectado directamente por algún tipo de ataque. Me pregunto, ¿ustedes tienen algún dato de cuántos periodistas independientes continúan en Nicaragua, digamos? Y los que continúan, pues no todos están trabajando en los medios de comunicación por los cierres que ha habido, la persecución, el temor que infunde pues el régimen y sus fuerzas represivas contra los Sí. profesionales de la comunicación. Mira, en estos años ha venido recayendo, llamémosle, en la sistematización nosotros logramos encontrar, si lo vemos por año desagregado, nosotros contamos 531, te decía que el pico más alto estaba en el año 2018, 531, 202 en el año 2019, en el año 2020, 218, vuelve a subir en el año 2021. Recordemos que hay una nueva etapa, un nuevo patrón, que es la judicialización de la práctica periodística con el caso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, con el cual trataron de recriminar no a la fundación, sino que la práctica del periodismo independiente. Entonces, la fundación fue, llamémosle, el instrumento que utilizaron los órganos estatales para recriminar, para tratar de silenciar a la prensa independiente. Y en el año 2022 vemos nosotros un pico bien bajo. Logramos nosotros documentar solamente 98 casos de violaciones. Esto no significa de que las violaciones vayan bajando, por el contrario, van aumentando. Lo que va mutando son las nuevas formas. Hoy en la actualidad, y respondiendo a tu pregunta, no llegamos, siendo honesto y sincero, no llegamos ni a 50 periodistas dentro de Nicaragua ejerciendo la práctica periodística de manera semioculta o de manera clandestina como está. Muchos, nosotros hemos visto a partir del 2021 que hubo un nuevo exilio, un nuevo éxodo de periodistas porque comenzó las visitas a la fiscalía. Recordemos que en el caso, como lo dijimos en el informe, en el caso de la judicialización de la Fundación Violeta Chamorro, se citaron a 157 personas, de las cuales 59 eran periodistas. De esos 59, a 10 los llamaron en más de 2 oportunidades y a 3 de ellos los llamaron en más de 3 oportunidades. Entonces vas viendo un patrón a raíz de eso, y eso está documentado en los diferentes medios de comunicación. Vimos nosotros que comenzaron otras violaciones, tales como la esperada en las afueras de la fiscalía, la retención migratoria, la retención y el arrebato del pasaporte como documento de viaje, y también comenzó otra etapa como comenzaron los primeros destierros, cuando allá nos dimos cuenta de algunas dos periodistas, en aquella oportunidad dos periodistas mujeres, Tiffany Robert y doña Gabriela Seltzer, que no les permitieron el regreso a visitar a su patria. Después, en el 2022, conocimos el caso de un periodista de una agencia extranjera, y después los otros casos que hemos conocido. No todos los casos, como el tuyo, han sido visibles. Nosotros tenemos aproximadamente documentados al menos 10 casos. Solamente se han hecho visibles como 6. 6 casos se han hecho visibles, porque existe pues la represión es mayor y cada día la denuncia es menos. Por eso, como te decía anteriormente, no es que la denuncia haya bajado, sino que ante la arremetida del régimen, los periodistas, hombres y mujeres y trabajadores de los medios de comunicación tienen dos opciones, o el silencio o lo que te puede esperar, exilio, cárcel o ser víctima de constante asedio o intimidaciones directamente en tu centro de trabajo o en tu casa.
Don Guillermo, en estos 5 años, partiendo desde el 2018 para acá, y tal y como usted lo mencionaba también, o sea, ha habido diferentes mecanismos que han utilizado el régimen de Ortega, por ejemplo, contra la prensa independiente. Iniciamos, yo recuerdo en el 2018, con las intimidaciones de los paramilitares, los policías, que luego escaló a violencia y al robo de equipos de los medios de comunicación. Posteriormente llegó la etapa de la judicialización, de la persecución directa, hasta llegar al extremo, por ejemplo, del crimen contra el periodista Ángel Gaona. Ahora, la nueva modalidad, usted lo mencionaba, es el destierro. Ustedes como FLED, que están, digamos, integrados en esta red regional Voces del Sur, Nicaragua, ¿con qué estado se está comparando? ¿Con qué otro país tiene estas similitudes? Bueno, lo único que nos diferencia de los otros países es, es directamente la muerte directa de periodistas. La muerte directa de periodistas. Nosotros todavía, 5 años después, como ciudadanos, como organizaciones y como organización defensora de la libertad de prensa, libertad de expresión, seguimos demandando y seguimos exigiendo justicia por el caso del periodista Ángel Gaona, que cumplió el pasado 21 de abril 5 años de impunidad. Que esa es la única diferencia entre periodistas muertos. Pero las agresiones silenciosas también cuentan. Las agresiones silenciosas. Hay datos y hay cosas que no han pasado ni siquiera en Cuba. El éxodo de periodistas que actualmente, hasta esta sistematización que nosotros contabilizamos hasta abril del 2023, nosotros en ese momento habíamos contabilizado 185 periodistas en el exilio. Cuando llegamos nosotros a brindar nuestro informe en julio de este año, nosotros hablamos de 208. Ahorita ya andamos por los 223 periodistas en el exilio. Entonces, ni en esos países como Cuba o como Venezuela vos ves ese nivel de exilio, sino que muchas veces lo que puede existir es el autoexilio o la protección. Pero aquí hay un método o hay dos métodos diferentes que ha utilizado el régimen, como es el destierro y la desnacionalización, que son prácticas que no se habían visto, que no se miran en la región y son únicas, son únicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y a las personas que han sido desterrados se les niega una nacionalidad. A las personas que han sido desnacionalizados se les niega tener derecho a un registro, a un nombre, a un documento de identidad. Entonces, esas prácticas o esas cosas no las has visto. Y lo último que hemos visto en el año 2023, ahora verdaderamente el último caso o el último periodista que está bajo la cárcel es el periodista Víctor Ticay, pero hemos visto nosotros que en el 2023 hay un nuevo método. Te judicializan a través de un juicio express de 24 horas, te mandan a tu casa, pero tenés que presentarte de manera diaria a firmar a las oficinas de la policía y estar, como dicen, puntualizado, estar vigilado y estar revisado. O sea, estás como casa por cárcel directamente. Esa es la única diferencia, pero la represión es la misma. Entonces, muchos de los periodistas en estos tiempos, para no ser víctimas de ese tipo de cosas, han abandonado, y un buen número que periodistas se han exiliado, ya te decía una cifra, otros han dejado de ejercer la profesión, se han dedicado a nuevos emprendimientos, a trabajo diferente, ¿verdad? A trabajo hasta de obrero, pues hemos conocido nosotros, y otros pues que se mantienen allí en medios de comunicación, tal vez con algún perfil bajo, donde en esos medios de comunicación que todavía y a veces hasta se comprende para poder estar de pie, han olvidado aquellos temas incómodos, en aquellos temas donde los noticieros no se habla de violaciones a derechos humanos, sino que solamente se habla de noticias internacionales, de amarillismo, suceso y otro tipo de cosas porque no son de mucha importancia para los nicaragüenses.
Don Guillermo, ¿qué esperar, digamos, en estos próximos años? El régimen de Ortega, eh, producto de las armas, producto de la represión, se mantiene en sus ataques sistemáticos, ¿no? Hacia aquello que considera incómodo y entre ellos, por ejemplo, el periodismo independiente. ¿Qué le puede esperar a este gremio que es de mucha relevancia para una sociedad democrática? El de informar, el de captar información y transmitirla a la ciudadanía para que sean ellos los que tomen decisiones que corresponden. Bueno, lo que le queda a la prensa independiente o a los pocos medios de comunicación que están de pie es seguir resistiendo, porque lo que hemos visto durante este periodo es un periodismo resiliente, un periodismo que ha estado en primer lado de la fila, al lado de la verdad y sí produciendo periodismo de calidad. Hay que reconocer del 2018 a la fecha más de 28 expresiones o plataformas periodísticas han nacido y se han sostenido. De 30 que en algún momento llegaron a haber, nosotros solamente hemos documentado que 2 se han cerrado. Quiere decir que las que han sobrevivido, las que han nacido, así como fuentes confiables, que sigue creciendo en sus audiencias, que sigue diversificando, lo que la sostiene es la credibilidad y la calidad de la información. Eso es muy importante. Muchas veces o algunas personas se preocupan porque del lado de la acción estatal o del régimen acaparan el 90% de los medios de comunicación. Sí, los pueden acaparar, pero del otro lado hay un 10% de periodistas y de medios de comunicación que es lo que corresponde a la prensa independiente, pero en ese 10% están las audiencias. Y a un medio de comunicación, a un periodista, lo que le interesa es dónde están las audiencias. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los periodistas y los medios de comunicación independientes? Seguir documentando, seguir resistiendo y reinventarse. Hemos conocido nosotros, y pues no lo vamos a discutir en esta conversación, las nuevas estrategias que ha utilizado los periodistas, pero recordemos que el gremio para poder sobrevivir y para no ser identificado, desde mayo del 2021 dejaron de firmar sus notas periodísticas y quien asume ahora las notas son los medios de comunicación, no el periodista. Eso te pierde a vos como profesional de la comunicación, te pierde expertise, perdés kilometraje en experiencia, porque si en un año vas, querés ser corresponsal de un medio y le decís, enséñame tus últimas notas, vos le vas a decir, estas son, pero ¿dónde está tu firma? Te puedes, bueno, es que, entonces, perdés expertise. Son parte de las grandes cantidades de violaciones a los derechos que están siendo víctimas los hombres y mujeres de prensa, porque con esto se pierde. Todos salimos perdiendo. Don Guillermo, le agradezco por su tiempo y por darnos acá esta primicia, esta entrevista, la primera que da en el día, ¿verdad? En este día Así del es. periodista. Este día 8 de septiembre que estamos celebrando el Día Internacional del Periodista, donde estamos reconociendo el trabajo de los hombres y mujeres de la prensa nicaragüense que día a día nos informan y que día a día están presentes. A diferencia de otras épocas de la historia de Nicaragua, en esta oportunidad, quienes están contando, quienes están narrando, quienes están describiendo los hechos, son los periodistas locales, son los periodistas independientes. Y un honor y gloria para esos hombres y mujeres que todavía permanecen en Nicaragua en la clandestinidad, pero todavía están informando. Y un buen desarrollo de eso es el crecimiento del periodismo colaborativo, que eso es un brazo que tiene de pie a la prensa independiente en Nicaragua. Son elementos muy importantes los que ha destacado y esos valores son los que mantienen firme sin duda a todo el gremio periodístico en medio de situaciones muy adversas que no muchos pudieran aguantar, pero que el periodismo independiente ha sido ese motor que ha resistido y sobrevivido a estos ataques y además se mantiene unido, como usted dice, con ese periodismo colaborativo. Le agradezco, don Guillermo, espero que no sea la primera y última vez que nos acompañe en este programa de Fuentes Abiertas. Esperamos tenerlo en próximas intervenciones. Gracias, Marcos, y nuevamente reiterar las felicitaciones a Fuentes Confiables, que es un medio nuevo,
pero va creciendo, va caminando, porque como lo dice su nombre, primero confirman la noticia antes de publicarla. Esa es una de las características del periodismo de calidad. Muchísimas gracias y felicitaciones a vos y a tu equipo en este Día Internacional del Periodista. Muchísimas gracias, don Guillermo. Gracias a ustedes también, amigos, por seguirnos y estar siempre en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Será hasta en una próxima ocasión.